Tema: ácidos nucleicos. Los integrantes de este equipo son Cedillo González Jessica Yomuri, Córdoba Núñez Jesús, González Ángeles Yasmín Lisset, González Garduño Xochitl y Rivera Romero Lisset. Ácidos nucleicos. El pionero en este tema es Friedrich Miescher, que en 1869 logró aislar una sustancia a la que nombró nucleína, que después conoceríamos como ácidos nucleicos. Los nucleótidos desempeñan una amplia variedad de funciones en el metabolismo celular, garantizan los intercambios energéticos, actúan como señales químicas en los sistemas celulares en respuestas a hormonas y otros estímulos extracelulares. Son componentes estructurales de una serie de cofactores enzimáticos e intermediarios metabólicos. Por último, son los constituyentes de los ácidos nucleicos. Los nucleótidos están formados por tres componentes característicos: una base nitrogenada, una pentosa y uno o más fosfatos. La molécula sin el grupo fosfato se denomina nucleósido. Las bases nitrogenadas son derivados de dos componentes parenterales, pirimidina y purina. Las bases y las pentosas de los nucleótidos comunes son compuestos heterocíclicos. Nomenclatura de los nucleótidos y los ácidos nucleicos. La genética de fragmentos de ADN permiten replicar, manipular y transferir, lo que facilita que los ácidos nucleicos sean utilizados en biotecnología con el fin de obtener la producción de bioterapéuticos, logrando organismos genéticamente modificados como enzimas y proteínas recombinadas. También permite analizar genes específicos. El ARN está asociado con moléculas que ayudan a monitorear patrones genéticos, permitiendo desarrollar nuevas técnicas científicas útiles para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. En biotecnología agroalimentaria encontramos modificaciones como la resistencia a herbicidas, basada en la transferencia de genes de resistencia a partir de bacterias y algunas especies vegetales, como la petunia, para la obtención de una planta transgénica. Un transgénico es cualquier ser vivo al cual se ha introducido uno o más genes de otra especie con el fin que exprese una característica que antes no tenía, por ejemplo, resistencia a la infección de un patógeno. Otra posibilidad de la manipulación de ADN y ARN es la clonación. Este procedimiento consiste en tomar el material genético de un organismo para obtener otro idéntico denominado clon. La oveja Dolly fue el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Sus creadores fueron los científicos del Instituto Roslin de Edimburgo, Ian Wilmut y Kevin Campbell. Su nacimiento fue anunciado el 22 de febrero de 1997. También encontramos que la tecnología de ADN ofrece muchas posibilidades en el uso industrial de los microorganismos. Esto ha favorecido el desarrollo de muchos medicamentos recombinantes en la industria farmacéutica. Estructura de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos van a estar constituidos por unidades monoméricas llamadas nucleótidos. Los nucleótidos son los constituyentes básicos de los ácidos nucleicos. Estos van a estar conformados por tres componentes característicos: una base nitrogenada, una pentosa y un grupo fosfato. Las bases son de dos tipos: purinas, que va a corresponder a adenina y guanina, y pirimidinas, citosina, timina en DNA y uracilo en el RNA. La molécula sin el grupo fosfato se denomina nucleósido, y al agregársele el grupo fosfato lo llamaremos nucleótido. El ácido nucleico se va a formar gracias a la polimerización de estas unidades monoméricas, formando cadenas largas de polinucleótidos. Vean, aquí tenemos una pentosa, su base y su fosfato, que formarán un nucleótido, y este a su vez se asociará con otro nucleótido y así sucesivamente hasta formar una cadena polinucleótida. ¿Qué ácidos nucleicos son importantes? El RNA y el DNA. El RNA vamos a tener que, es decir, va a estar formado de una sola cadena, a diferencia del DNA, que va a ser bicatenario, va a estar conformado por dos cadenas. El RNA va a tener como azúcar una ribosa, la cual aquí tenemos, y en su carbono 2' y 3' van a poseer grupos hidroxilo, a diferencia del DNA, en donde va a tener como azúcar una desoxirribosa, y en el carbono 2' no va a tener su grupo hidroxilo, solo va a tener un hidrógeno sin el oxígeno y por lo tanto se va a llamar desoxirribosa. En el DNA vamos a tener apareamiento de bases entre adenina y timina y citosina y guanina, a diferencia del ARNA, en donde en lugar de timina tendremos uracilo, que se va a aparear con adenina,
y la citosina se va a parear con guanina. Cada molécula de DNA va a tener dos cadenas polinucleótidas unidas a enlaces de hidrógeno entre las bases. Son esas rayitas que podemos ver aquí en medio. La adenina de una cadena forma un par de bases con la timina y la guanina forma un par de bases con la citosina. Por lo tanto, se dice que las secuencias de bases de las dos cadenas son complementarias. También tenemos que decir que las cadenas son antiparalelas. Esto porque una va a tener sentido 5' 3' y la otra va a tener sentido 3' 5'. ¿Pero a qué se refiere exactamente con que son antiparalelas? Vean, si nosotros tomamos esta cadena y la ejemplificamos de esta forma, nosotros podemos ver de una mejor manera su pentosa. Al contar los carbonos de su pentosa, nos podemos dar cuenta de ciertas características. Vean aquí, 1', 2', 3' que está hacia abajo, 4' y 5' que está hacia arriba. Por lo tanto, podemos decir que esta cadena va en dirección 5' a 3'. Para que se puedan formar los hidrógeno entre las pares de bases, vamos a tener que voltear, por así decirlo, una cadena polinucleotídica. Vean aquí, tenemos volteada nuestra pentosa. Tenemos aquí el carbono 1', 2', 3', que va a quedar en la parte de arriba, y el 5', que va a estar en la parte de abajo. Por lo tanto, esta va a tener una dirección contraria a esta cadena. Es por ello que se dice que son antiparalelas y se necesita que estén de esta forma para que formen los enlaces de hidrógeno. Ahora, también vamos a tener participación de enlaces fosfodiéster, los cuales van a unir el carbono 3' de un azúcar al carbono 5' del azúcar siguiente, y así sucesivamente. Algo que también tenemos que destacar aquí es que los enlaces de hidrógeno entre timina y adenina solamente van a ser dos. En citosina tendremos 3 enlaces de hidrógeno, por lo tanto será más fuerte la unión entre estas que entre estas, o más bien será más fácil de romper esta unión que esta. El apareamiento específico de las bases en el ADN justifica la regla de Chargaff. ¿Pero qué quiere decir? Bien, se basa en la relación cuantitativa de los nucleótidos, donde adenina va a poseer la misma concentración que timina y guanina que citosina. Para entender esto un poquito mejor, traje un ejemplo. Si una molécula de ADN de doble hélice presenta un 15% de timina, ¿cuál sería el porcentaje de las restantes bases? Si nosotros dijimos que va a existir la misma concentración de adenina y timina, esto quiere decir que va a haber 15% de adenina, porque hay 15% de timina. Entonces, nos va a sobrar 70%. Este 70% va a equivaler a la concentración de guanina y citosina. Como son dos, vamos a tener que dividirlo a la mitad, porque guanina y citosina van a tener la misma concentración, entonces cada una va a poseer 35%. ¿Qué quiere decir o cuál es su función de esta ley? Si nosotros tenemos un porcentaje de cualquier base, vamos a poder obtener el valor de las demás. Ahora, los ácidos nucleicos van a poseer niveles estructurales. La estructura primaria va a estar descrita por la unión covalente de numerosos nucleósidos mediante enlaces fosfodiéster, dando lugar a un polímero lineal. En la estructura secundaria o de doble hélice, correspondiente a interacciones no covalentes que definen la disposición relativa de nucleótidos, viene definido por la asociación mediante enlaces de hidrógeno, que vendrían aquí, de dos cadenas polinucleóticas. Recordemos que el ADN existe como una molécula de doble hebra o bicatenario, en la que las dos hebras se enrollan entre sí formando una doble hélice, como lo vemos aquí. El último nivel va a ser estructuras de orden superior, el cual van a ser aquellas estructuras tridimensionales, por ejemplo, las estructuras resultantes del superenrollamiento y de la asociación con proteínas básicas para formar la cromatina. Aquí yo les traje el ejemplo del superenrollamiento, en donde tenemos nuestra cadena de DNA bicatenario con su doble hélice, que a su vez
se va a enrollar, por eso se le llama superenrollamiento, para obtener una forma más condensada del DNA. Vamos a tener diferentes tipos de DNA, B, A y Z. El DNA B va a tener una hélice dextrógira con 10, 10.3, 10.5, 10.4, dependiendo de la bibliografía que se consulte, pares de bases por vuelta o giro de 360 grados de la hélice. Sus bases van a estar perpendiculares al eje helicoidal y el ADN cromosómico va a estar constituido principalmente por este. ¿A qué me refiero con todo esto? Vean, nosotros aquí tenemos el DNA-B, en donde va a tener aproximadamente 10.4 pares de bases por giro de 360 grados. Sus bases van a estar prácticamente perpendiculares al eje helicoidal, es decir, no inclinadas, y su giro va a ser dextrógiro, es decir, hacia la derecha. El DNA-A va a tener una hélice dextrógira con 11 pares de bases por vueltas y se va a producir deshidratando la forma B. Fue el primero en descubrirse y por lo tanto se le puso A. Sus planos de los pares de bases van a estar inclinados 20 grados con respecto a la perpendicular al eje helicoidal y se van a encontrar en los híbridos ADN o en las regiones de doble hebra ARN-ARN. Vean aquí. Va a tener un giro dextrógiro, es decir, hacia la derecha. Va a tener 11 pares de bases por vuelta y sus bases van a estar inclinadas aproximadamente 19 a 20 grados. Como podemos ver, va a ser una forma más corta o más compacta debido a que va a ser la forma deshidratada del DNA-B. El DNA-Z va a tener una hélice levógira con 12 pares de bases por vuelta. Se le llama Z porque se dice que el esqueleto de la desoxirribosa fosfato se va a ver en forma de zigzag y este va a aparecer en las regiones de ADN con secuencia de purinas y piridinas alternas, rico en citosina y guanina. Las transiciones entre las formas B y Z pueden desempeñar una función en la regulación génica, por lo tanto, se dice que este DNA va a estar normalmente reguladores, porque va a contribuir a la regulación génica. Vean, 12 pares de bases por vuelta, bases levemente inclinadas a 9 grados y va a tener una hélice levógira, es decir, va a girar hacia la izquierda. Hay que destacar algunos puntos del ARNB debido a que es la forma que encontramos en nuestro organismo. En este, las dos hebras crean un surco mayor o ancho y un surco menor o estrecho, los cuales van a proporcionar acceso a las proteínas reguladoras. Vean aquí el surco menor y el surco mayor. Las fuerzas que van a estabilizar la doble hélice del DNA van a ser las fuerzas de unión por enlaces de hidrógeno, las interacciones con el agua por el efecto hidrófobo y el apilamiento de las bases por fuerzas de Van der Waals. En la hélice de DNA, el esqueleto hidrófilo de la desoxirribosa está en la parte externa de la molécula. Aquí se muestra con verdecito y acá con color amarillo. Y las bases hidrófobas van a estar en la parte interna, que van a ser en este caso la de color amarillo y aquí la de color azul. Ahora, en el DNA vamos a poder encontrar segmentos en forma de palíndromo, es decir, aquello que dice lo mismo al derecho y al revés. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo como Anita la latina, que va a decir exactamente lo mismo al revés. Tenemos una región palindrómica en un DNA bicatenario, en donde la hebra número 1, leída de izquierda a derecha, va a decir exactamente lo mismo que la hebra número 2, leída de derecha a izquierda, como podemos verlo aquí. Además de que forman un palíndromo, se dice que son complementarias entre sí, debido a que si nosotros doblamos esta hebra de esta forma, se van a complementar sus bases, timina, adenina, timina, sucesivamente. Los DNA o RNA monocatenarios a menudo se pliegan sobre sí mismos para formar una estructura en horquilla, como la que vemos aquí. Obviamente, esto se va a formar siempre que posean regiones complementarias. También vamos a tener la existencia de palíndromos interrumpidos, los cuales van a ser aquellos en donde una pequeña región del ácido nucleico separa las dos mitades del palíndromo. Vean, esta es la región.
y actúa, por tanto, como un centro de simetría no puntual. Este centro de simetría no puntual va a formar un bucle en el extremo de la horquilla, como el que se muestra aquí. La formación de horquillas posee gran relevancia en la estructura de algunos RNA, por ejemplo, los brazos de los RNA de transcripción, que poseen regiones con estructura de tallo y bucle. También tenemos este tipo de planitos de RNA mensajero que contribuye a la terminación de la transcripción. En el caso de un DNA de doble hebra, las hebras del palíndromo generan estructuras de doble horquilla o cruciformes, como lo podemos ver aquí, porque tienen forma de cruz. Y aquí los palíndromos interrumpidos forman segmentos cruciformes con dos bucles, como lo podemos ver acá, de una forma muy similar a lo que ocurre en el monocatenario. ¿Cuál va a ser la función? Los palíndromos en DNA bicatenario actúan como señales de reconocimiento a las que se unen numerosas proteínas, como factores de transcripción, que estos regulan la expresión génica, y también se pueden unir enzimas de restricción, los cuales fragmentan la molécula de DNA. Ahora vamos a hablar del empaquetamiento del ADN. Aunque el DNA suele representarse como lineal, el ADN cromosómico en el núcleo está realmente organizado en una estructura de orden superior denominada cromatina. La cromatina consta de DNA asociado a histonas y a otras proteínas nucleares. El componente básico de la cromatina es el nucleosoma, cada uno de los cuales consta de un núcleo proteico y 147 pares de bases. El núcleo proteico es un octámero de las histonas H2A y H2B, H3 y H4. De cada histona va a haber dos, es decir, va a haber 2H2A, H2B, 2H3 y 2H4. El ADN se va a enrollar 2 veces alrededor de las histonas. Una histona de unión, es decir, la H1, se asocia con segmentos de DNA entre los nucleosomas. Sirve como enlace entre estos. Los conjuntos regulares en nucleosomas tienen un aspecto de collar de pelas o collar de cuentas y constituyen la denominada fibra de cromatina de 11 nanómetros, que se condensa para formar la fibra de 30 nanómetros, que también se le va a llamar solenoide. Vean cómo cada vez se va compactando cada vez nuestro DNA, y esto es necesario debido a que el DNA tiene una longitud aproximada de 1 metro. Y este DNA tiene que caber en un núcleo con un diámetro de 10 a la menos 5 metros, por lo tanto debe de compactarse. Cada nivel de condensación va a tener una razón de ser, es decir, una función específica. Un ejemplo de esto es que en la forma más condensada del DNA, es decir, en el cromosoma en metafase, no se va a poder llevar a cabo procesos de replicación o de transcripción debido a que no hay disponibilidad de las cadenas a copiar. Existen dos formas generales de cromatina que pueden distinguirse citológicamente por sus diferentes grados de condensación. La heterocromatina es una forma de cromatina altamente condensada que es inactiva desde el punto de vista de la transcripción, es decir, hay represión de la transcripción génica. Y tenemos la eucromatina, la cual tiene una estructura más abierta y contiene genes que se transcriben activamente. Vamos a tener niveles de condensación del DNA. El nivel número 1 va a consistir en las fibras de 10 nanómetros. El nivel número 2 en la fibra de 30 nanómetros, también llamada solenoide. El nivel 3 va a consistir en la eucromatina, que dijimos que iba a ser una forma activa, y más condensada vamos a tener la heterocromatina, la cual va a ser transcripcionalmente inactiva. En el nivel 4 vamos a tener nuestro cromosoma metafásico, el cual va a ser la forma más condensada del DNA. Bueno, ahora yo les voy a hablar de las funciones del ADN.
Tenemos que una de las funciones del ADN es la autoduplicación. Esto se quiere referir a la replicación del ADN. Bueno, ahora les hablaré de la replicación del ADN. El ADN es una molécula hecha de dos hebras, enredadas una alrededor de la otra en forma de doble hélice. Cada hebra está hecha de una secuencia de 4 bases químicas representadas por las letras A, C, G y T. Las dos hebras son complementarias. Esto significa que donde quiera que haya una T, en una hebra habrá una A en la hebra opuesta y donde haya una C, habrá una G en la hebra opuesta. Cada hebra tiene un extremo 5 y un extremo 3. Las dos hebras corren en direcciones opuestas. Esto determina cómo cada hebra de ADN es replicada. El primer paso en la replicación de ADN es separar las dos hebras. Esta separación es realizada por una enzima llamada helicasa y resulta en la formación de una horquilla de replicación. Cada hebra separada proporciona un templado para crear una nueva hebra de ADN. Una enzima llamada primasa inicia el proceso. Esta enzima genera una pequeña pieza de ARN llamado primer. Esto marca el punto de inicio para la construcción de una nueva hebra de ADN. Una enzima llamada ADN polimerasa se une al primer y sintetizará la nueva hebra de ADN. La ADN polimerasa solo puede agregar bases de ADN en una dirección, del extremo 5 al extremo 3. Una de las nuevas hebras de ADN, la hebra líder, es sintetizada de manera continua. La ADN polimerasa agrega bases una a una en la dirección 5 a 3. La otra hebra, la hebra rezagada, no puede ser sintetizada de esta manera, debido a que corre en dirección opuesta. Por lo tanto, la ADN polimerasa solo puede sintetizar esta hebra en una serie de pequeños pedazos llamados fragmentos de Okazaki. Cada fragmento es iniciado con un primer de ARN. La ADN polimerasa luego sintetiza una cadena corta de bases de ADN en la dirección de 5 a 3. En el siguiente primer, luego, es agregado más abajo en la hebra rezagada. Luego es sintetizado otro fragmento de Okazaki y el proceso se repite otra vez. Una vez que el nuevo ADN es sintetizado, la enzima exonucleasa remueve todos los primers de ARN de las dos hebras de ADN. Luego otra ADN polimerasa llena los espacios que quedaron atrás con ADN. Finalmente la enzima ADN ligasa une los fragmentos de ADN en ambas hebras para formar una doble hebra continua. La replicación del ADN es considerada como semiconservativa, debido a que cada molécula de ADN está hecha de una vieja, conservada hebra de ADN y una nueva. Bueno, ahora para complementar un poco de lo que ya les mencioné, aquí les muestro una autorradiografía de un cromosoma de E. coli, donde se muestran sus horquillas de replicación. Para ejemplificar los procesos en bioquímica se utiliza la E. coli, ya que esta tiene muchas enzimas y bien caracterizadas. Funciones del ARN. Como introducción, tenemos la definición del ácido ribonucleico, que este va a ser un polímero lineal de polinucleótidos que normalmente posee una cadena sencilla. Entre estos polímeros podemos encontrar la purina y la pirimidina. El ácido ribonucleico va a estar unidos entre sí por enlaces 3', 5' fosfodiéster, que van a ser análogos a los que están en el ADN. Aquí vamos a ver una imagen sobre la estructura lineal del ARN. Entre las diferencias que existen entre el ADN y el ARN es que la parte del azúcar a la cual los fosfatos y las bases nitrogenadas están fijos es ribosa en vez de una desoxirribosa como lo es en el ADN. El ARN contiene ribonucleótidos de adenina, guanina y citosina, pero en lugar de timina contiene uracilo.
El ARN típicamente existe una cadena única, mientras que en el ADN son dos, siendo conocida como una molécula helicoidal bicatenaria. El ARN tiene la capacidad de plegarse sobre sí misma a manera de obtener como una tipo horquilla y de este modo adquirir características bicatenarias. En este lado podemos ver un diagrama que representa la estructura secundaria de una molécula de ARN de cadena única. Van a existir tres tipos principales de ARN: el ARN mensajero, el ribosómico y el de transferencia. Todos estos son sintetizados en el núcleo. El ARN mensajero va a representar del 2 al 5% del ARN total de las células. Estos van a tener como función de transportar la información genética del ADN a los ribosomas, donde se van a utilizar como una plantilla para la síntesis de proteínas. Las moléculas de ARN mensajero van a contener secuencias de 3 bases, llamadas codones, que dictan los aminoácidos específicos en la proteína que se sintetiza. La secuencia de bases de un ARN mensajero que codifica un polipéptido se va a llamar marco de lectura abierta. Este va a tener un codón de inicio y una de terminación. En esta imagen podemos ver que los aminoácidos van a formar los codones y en la parte final va a tener un codón que te va a determinar que ahí tiene que parar la secuencia de las bases. Su longitud de esta secuencia puede ser variable. El ARN mensajero codifica solo un polipéptido, por lo tanto se denomina monocistrónico. Un cistrón es una secuencia de ADN que contiene información codificadora de un polipéptido y varias señales necesarias para la función ribosómica. Los ARN mensajeros eucarióticos tienen características químicas singulares. Esta cubierta de 5' va a participar en el reconocimiento del ARN mensajero por la maquinaria de traducción y también va a ayudar a aumentar la vida del ARN mensajero en el citoplasma. En esta imagen podemos ver que en la parte de CAP vendría siendo la cubierta de la terminal 5'. En el otro extremo de las moléculas de ARN mensajero vamos a encontrar una cola de adenina o llamada también poli. Esta igual se va a adherir al segmento 3' y como función va a mantener la estabilidad intracelular del ARN mensajero, impidiendo ataque de la 3' exosonucleasa y va a ayudar igual a que no se degrade en el citoplasma, facilitando así también la traducción. RNA de transferencia. Es el encargado de llevar los aminoácidos a la máquina de la traducción. Sirve como los agentes informativos finales que descodifican el código genético del ARN mensajero. Las moléculas de ARN de transferencia son los intérpretes del código genético. Son un eslabón muy importante entre la secuencia de nucleótidos en el ARN mensajero y la secuencia de aminoácidos en un polipéptido. Para que este ARN pueda llevar a cabo estas funciones mencionadas, cada célula debe contener por lo menos 20 especies distintas de ARN de transferencia, es decir, una para cada aminoácido, y cada ARN de transferencia debe reconocer al menos un codón. El RNA de transferencia se va a procesar y modificar de una manera muy extensa. Las moléculas de RNA de transferencia sirven como adaptadoras para la traducción de la información en la secuencia de nucleótidos para el RNA mensajero hacia aminoácidos específicos. La longitud de estas moléculas es aproximadamente de 74 a 95 nucleótidos. Como ocurre con varios otros RNA, también se generan por procesamiento nuclear de una molécula precursora. En cada célula hay al menos 20 especies de moléculas y por lo menos una corresponde a cada uno de los 20 aminoácidos que son necesarios para la síntesis de proteínas. Al menos una especie de RNA de transferencia existe para cada uno de los 20 aminoácidos, como ya lo mencioné. Las moléculas de RNA de transferencia tienen funciones y estructuras tridimensionales muy similares.
La función adaptadora de las moléculas de RNA de transferencia requiere la carga de cada RNA de transferencia específico con su aminoácido específico. Dado que no hay afinidad de ácidos nucleicos por grupos funcionales específicos de aminoácidos, este reconocimiento debe llevarse a cabo mediante una molécula de proteína capaz de reconocer tanto una molécula de RNA de transferencia específico como un aminoácido específico. Se requieren al menos 20 enzimas específicas para estas funciones de reconocimiento y para la fijación apropiada de los 20 aminoácidos a moléculas de RNA de transferencia específicas. El proceso de reconocimiento y fijación, que requiere energía, procede en 2 pasos y es catalizado por una enzima para cada uno de los 20 aminoácidos. Estas enzimas se llaman aminoácil RNA de transferencia sintetasas. Forman un complejo intermedio activado de aminoácido AMP enzima. El complejo de aminoácido AMP enzima específico a continuación reconoce un RNA de transferencia específico al cual fija la porción aminoácido en la terminal 3' hidroxilo adenosilo. El aminoácido permanece fijo a su RNA de transferencia específico en un enlace éster en tanto no se polimeriza en una posición específica en la fabricación de un precursor polipeptídico de una molécula de proteína. El extremo citidina, pseudouridina, ribotimidina participa en la unión del aminoácido RNA de transferencia a la superficie ribosómica en el sitio de síntesis de proteína. El brazo D es uno de los centros importantes para el reconocimiento apropiado de una especie de RNA de transferencia dada por su aminoácido RNA de transferencia sintetasa apropiada. El brazo aceptor localizado en la terminal 3' hidroxilo adenosilo es el sitio de fijación del aminoácido específico. Sintetizando un poco lo que les acabo de mencionar, la estructura primaria de todas las moléculas de RNA de transferencia permite un plegado y complementariedad intracadena extensos para generar una estructura secundaria que aparece en 2 dimensiones como una hoja de trébol. Todas las moléculas de RNA de transferencia contienen 4 brazos principales. El brazo aceptor termina en los nucleótidos CpCp a hidroxilo. Una enzima nucleotidil transferasa específica añade estos 3 nucleótidos luego de la transcripción. El aminoácido apropiado para el RNA de transferencia sobre el grupo 39 hidroxilo de la porción A del brazo aceptor. Los brazos D y el brazo citidina, pseudouridina, ribotimidina, pues van a definir un RNA de transferencia específico. Es importante mencionar que el RNA de transferencia constituye un 20% del RNA celular total. Aquí tenemos una representación lineal de un RNA de transferencia de fenilalanina. Podemos observar que las líneas rectas pues nos van a representar estos enlaces de hidrógeno intramoleculares entre las bases, es decir, uracilo con adenina, citosina con guanina. Las 3 bases de LASA anticodón se muestran en color rojo en la parte inferior. En un RNA de transferencia cargado una porción aminoácido está fija a la terminal 3' citosina, adenina, hidroxilo. Lo podemos observar de color café en la parte superior. Y bueno, es importante porque en este brazo A es donde se va a unir este aminoácido específico. Una correlación clínica es que las mutaciones supresoras pueden contrarrestar algunos de los efectos de las mutaciones de sentido equivocado, sin sentido y por cambio de cuadro. En organismos procarióticos y eucarióticos se han descubierto moléculas de RNA de transferencia que funcionan de manera anormal y que son resultados de mutaciones.
Algunas de estas moléculas de RNA de transferencia anormal tienen la capacidad de unirse a codones alterados y de decodificarlos, lo que suprime los efectos de mutaciones en distintos genes estructurales que codifican para RNA mensajeros mutados. Estas moléculas de RNA de transferencia supresor, que por lo general se forman como resultado de alteraciones en sus regiones anticodón, tienen la capacidad de suprimir ciertas mutaciones. Moléculas de RNA de transferencia supresoras son incapaces de distinguir entre un codón anormal y uno que se produce por una mutación de gen. Su presencia en la célula microbiana por lo general da por resultado viabilidad disminuida. Un ejemplo de esto pues son las moléculas de RNA de transferencia supresoras sin sentido que pueden suprimir las señales de terminación normales para permitir una lectura continua cuando no es deseable. Moléculas de RNA de transferencia supresoras de cambio de cuadro pueden leer un codón normal más un componente de un codón yuxtapuesto para proporcionar un cambio de cuadro también cuando es indeseable. RNA de transferencia supresores junto con variantes mutadas de aminoácido RNA de transferencia sintetasa pueden utilizarse para incorporar aminoácidos no naturales hacia ubicaciones definidas dentro de genes que están alterados que portan mutaciones sin sentido producidas mediante procedimientos de ingeniería. Vamos a seguir con RNA ribosómico. Un ribosoma es una estructura nucleoproteínica citoplasmática que va a actuar como una maquinaria para que se lleve a cabo la síntesis de proteínas a partir de plantillas de RNA mensajero. En los ribosomas, las moléculas de RNA mensajero y también las de RNA de transferencia van a interactuar para poder producir la información transcrita desde el gen durante la síntesis de RNA mensajero hacia una proteína más específica. Durante periodos de síntesis activa de proteína, muchos ribosomas pueden asociarse con cualquier molécula de RNA mensajero para formar un montaje llamado el polisoma. Tenemos que el ribosoma de mamífero tiene un peso molecular aproximadamente de 4.2 por 10 a la 6, un coeficiente de velocidad de sedimentación de 80S, donde S es un parámetro sensible al tamaño y la forma molecular. Este ribosoma de mamífero contiene dos subunidades nucleoproteínas principales, una de mayor tamaño con un peso molecular de 2.8 por 10 a la 6, 60S, y otra de menor tamaño con un peso molecular de 1.4 por 10 a la 6, 40S. La subunidad de 60S contiene un RNA ribosómico de 5S, un RNA ribosómico de 5.8S y un RNA ribosómico de 28S. También hay más de 50 polipéptidos específicos. En cambio, la subunidad 40S es de menor tamaño y va a contener un RNA ribosómico 18S, que es único, y alrededor de 30 cadenas polipeptídicas distintas. Todas las moléculas de RNA ribosómico, excepto el RNA ribosómico 5S, que se transcribe de modo independiente, se procesan a partir de una molécula de RNA precursora 45S, única en el nucleolo. Las moléculas de RNA ribosómico muy metiladas están aglomeradas en un nucleolo con las proteínas ribosómicas específicas. En el citoplasma, los ribosomas permanecen bastante estables y capaces de poder producir muchos ciclos de traducción.